There we go. So this session is where we have two presentations of the best abstracts that have been sent to the conference. This sounds impossible, and it's very difficult, of course, to assess abstracts in that way. So we've gone through a very complicated assessment procedure and deciding on two that were outstanding, meaning that we had a lot of other very, very good abstracts. But the two that we are inviting to present today are first Hugo Lopez Pelayo, who will present his work on the Standard Joint Unit, a new tool for assessing risky use. Hugo Lopez Pelayo is with the Addiction Unit, Department of Psychiatry, Clinical Institute of Neuroscience in Barcelona in Spain. So Hugo, the floor is yours. ¿Me pueden dejar el micro de mano, por favor? It's not on. Ahora. Very good. Thank you, Professor Andreasson. Si no les importa, voy a hacer mi presentación en castellano por varios motivos. El primero es que pocas veces en un foro internacional el 50% de los asistentes utilizan su lengua es el castellano su primer idioma. Y segundo, y seguramente el motivo real, es que me siento más cómodo hablando en castellano que no en inglés. Dicho esto, voy a empezar con mi presentación, que intentaré ser breve. Se titula Standard Joint Unit, a New Tool for Assessing Risky Use. Me ha encantado la traducción que han hecho al castellano los compañeros chilenos de la unidad de porro estándar. Nosotros en español europeo le llamamos porro. Ustedes le llaman pito. No sé si... Profesor Richard Said, me consta que habla español. ¿Sabe qué quiere decir pito? ¿No? No. Vamos a probar con un hispanohablante de la península ibérica. Joan Colom. ¿Sabe qué quiere decir pito? ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! Creo que todos podemos ya imaginarlo con esta introducción, ¿eh? Sí, sé lo que significa. Yo me refería a silbato, pero bueno, si son mal pensados, lo lamento. Bueno, este proyecto se ha podido llevar a cabo gracias a muchos compañeros de la unidad de adicciones del Hospital Clínic, gracias a la financiación del Ministerio de Salud a través del Plan Nacional sobre Drogas y también gracias a la Agencia de Salud Pública de la Generalitat de Cataluña y de asesores externos como el profesor Jürgen Rehm o el profesor David Nutt. Hoy no me está ayudando mucho la tecnología. Primero repasar tres conceptos clave. Ya sabemos que el cannabis es la tercera sustancia psicoactiva más consumida en todo el mundo
esto tiene consecuencias no solo sobre la salud mental, que es lo que más recordamos, sino también sobre la salud orgánica y también sobre consecuencias sociales. Estamos viviendo, además, un momento de cambio. Es un momento donde el estatus legal de la sustancia está cambiando en muchos países, en Estados Unidos, en Uruguay, por poner dos ejemplos, pero también está cambiando la percepción de la población en general sobre la sustancia. Desde los años 50 o 60, en la que la sustancia era el demonio, a una percepción mucho más baja de la sustancia. Por lo tanto, ante este cambio de paradigma social, probablemente tenemos que dar nuevas respuestas. Para dar nuevas respuestas tenemos que aprender a lo que ya sabemos, de lo que sabemos que funciona. Esto lo hemos repasado ampliamente, el profesor Jürgen Rehm lo ha repasado ampliamente. Seguramente lo mejor son the three best buys, pero también tenemos que pensar en la prevención más de tipo personalizada. Y en esto es lo que tiene sentido identificar a los usuarios de riesgo e intentar intervenir. Si cogemos la definición de usuario de riesgo de la OMS, lo que vemos es que se trata de un patrón de consumo de una sustancia con potenciales consecuencias tanto a nivel físico como psíquico como social, más allá de que éstas se hayan desarrollado todavía o no. Por lo tanto, es un criterio más de tipo longitudinal. Lo tenemos... De alguna manera tenemos una definición operativa en cuanto al consumo de alcohol. Nos podemos discutir el punto de corte si son 1 o 2 bebidas estándar, ¿no? Cada vez tendemos más a bajarlo porque tenemos más evidencia que es más bajo el punto de corte, pero sí que tenemos una unidad de bebida estándar que nos permite trasladar lo que vemos en los estudios epidemiológicos y en los estudios clínicos a la práctica diaria. Esto no existía porque no teníamos una unidad de porro estándar. Por lo tanto, no podíamos establecer esta definición operativa. En 2014 hicimos una revisión sistemática de todos aquellos instrumentos que se veían para evaluar en la práctica clínica y en investigación el consumo problemático o de riesgo de cannabis. Y lo que nos dimos cuenta es que, aparte que muchas veces los instrumentos eran demasiado largos, con un tiempo de evaluación incorrecto porque era muy corto, que tampoco había una definición basada en cantidad y frecuencia que nos permitiera definir un criterio de riesgo. Porque, insisto, no había una unidad de porro estándar. Ante esto, lo primero que intentamos es definir una unidad de porro estándar. En un segundo paso, intentamos correlacionar el número de unidades de porro estándar consumidas diariamente con el riesgo de padecer un consumo problemático de cannabis. Y el tercer paso, que es en el que estamos desarrollando actualmente, intentamos identificar mediante una revisión sistemática, revisiones sistemáticas, cuáles son las dimensiones más afectadas por el consumo de cannabis y correlacionarlas con unidades de cannabis estándar. La preocupación de que no exista una unidad de porro estándar no es únicamente nuestra, también en el último informe del NIDAN sobre recomendaciones de investigación en los próximos años aparece esta necesidad. Por lo tanto, no es solo que sea necesario, sino también que es oportuno. Este artículo ya está publicado, está disponible. Desarrollamos un estudio en el que básicamente lo que fuimos es a preguntar a los usuarios de cannabis su patrón de consumo y pedirles que nos dieran una muestra, pero una muestra no de la sustancia, sino del cigarrillo, del porro, ya preparado para su consumo. Esto lo hicimos en 4 ambientes diferentes: universidades, salud mental,
asociaciones de cannabis. En Cataluña, unos vacíos legales permiten que existan asociaciones donde adquieren y consumen cannabis en el lugar. Y, por último, espacios de ocio, tanto nocturnos como pues de día, ¿no? Conciertos, etcétera. Entrevistamos casi a 500 usuarios. De estos 500 usuarios, 323 nos facilitaron una muestra. Dimos como válida la mayoría de muestras. Las que no dimos como válidas fue porque tenían cantidades imperceptibles o en algún caso eran directamente césped. Por lo tanto, de alguna manera intentamos tener un control de calidad. La mayoría de estas donaciones eran marihuana. Esto es por el patrón de consumo actual que hay en nuestro medio. El perfil del usuario era un varón con un estado laboral activo y soltero en torno a los 30 años. Con un patrón de consumo que, como decía, la mayoría de los casos era consumidor de marihuana que compraba bien en el mercado negro, bien en asociaciones de consumidores. Mezclaban un 50% tabaco con cannabis. Más o menos, habitualmente la preparación siempre era idéntica, no cambiaba. Por otra parte, la mayoría de ellos eran usuarios diarios o casi diarios, con un consumo medio de unas 3 unidades al día. En esta primera tabla vemos lo que los pacientes reportan de cómo preparan sus porros. En cuanto a los gramos que utilizan de cannabis, para la marihuana utilizaban aproximadamente 0,26 gramos, para el hachís 0,25, por lo tanto podemos hacer una aproximación de 0,25 más o menos. La mediana del gasto por cada unidad de porro calculada por el usuario era de 1,26 en el caso de la marihuana y 1 euro en caso del hachís. Por lo tanto, podemos hacer una aproximación de 1 euro. Y estos son datos de análisis de laboratorio en el que lo que vemos es que aproximadamente cada porro de marihuana contiene una mediana de 6,6 miligramos de 9 tetrahidrocannabinol, que es la sustancia psicoactiva principal, y aproximadamente 7,9 miligramos de THC en el caso del hachís, con unas cantidades bastante despreciables de cannabidiol. Como ven, tenemos muy pocos outliers, menos de un 10%. Esto nos permite hacer la siguiente regla: una unidad de porro estándar o de pito estándar, en este caso las siglas, el acrónimo les valen igual, equivale a 7 miligramos de 9 THC, lo que es lo mismo 0,25 gramos de cannabis o 1 euro. Esto es una regla de conversión sencilla para práctica clínica. El paciente nos puede decir que más o menos se gasta 30 euros a la semana. Sabemos que aproximadamente, por tanto, son unos 30 porros a la semana. Nos puede decir que gasta 4 gramos de marihuana a la semana. Por lo tanto, aproximadamente son 16 porros a la semana. En un segundo estudio, con los datos de estos mismos pacientes, intentamos correlacionar su consumo de cannabis con variables sociodemográficas y con el patrón de consumo. La variable dependiente en este caso fue la puntuación en la Cannabis Abuse Screening Test. Es una escala validada, bastante fiable, sobre riesgo de consumo problemático de cannabis. Un 67% de los usuarios que nos donaron muestra tenían un alto riesgo de tener consumo problemático de cannabis. Lo que vimos en este análisis univariante es que el estado civil, el estado laboral, la edad, el número de unidades de porro consumido
se correlacionaba con un mayor riesgo en la escala CAST, pero en el análisis multivariante los únicos datos que se mantenían era la frecuencia de consumo, y el número de porros consumido en cada día. Además, correlacionamos la puntuación el número de unidades de porros estándar con la puntuación en la CAST. Y lo que vemos es con un punto de corte del 1,2 porros al día, la sensibilidad es de aproximadamente un 68% y la especificidad del 64%. No son una sensibilidad y una especificidad brillante, pero es un primer paso, y teniendo en cuenta además que el estudio inicialmente no estaba pensando con este objetivo, pues son datos alentadores para continuar investigando esta línea. De alguna manera, cualquier definición operativa de consumo de riesgo de cannabis tiene que ser multidimensional, y la CAS no lo es multidimensional. Por lo tanto, tendremos que tener en cuenta otros factores como la salud orgánica, por ejemplo, o la salud psiquiátrica, salud mental. Además, tiene que ser necesariamente una definición dinámica, en el sentido de que los patrones de consumo pueden cambiar. Tiene que ser basada en cantidad y frecuencia, y adaptada a diferentes regiones, países y patrones de consumo, porque no sé si en Chile el consumo de marihuana también predomina sobre el de hachís, por ejemplo, o hay otros patrones de consumo, ¿no? En este tercer paso, lo que estamos haciendo es una revisión sistemática de revisiones sistemáticas, mirando estas tres dimensiones. La primera de ellas es salud mental, salud física y consecuencias sociales, para identificar aquellas áreas que son de especial interés para correlacionar con el consumo de cannabis medido por la unidad de porro estándar. Cuando tengamos estas dimensiones definidas, lo que haremos es diseñar una encuesta, que estamos en ello ya, pilotar un estudio con una muestra pequeña de 40 pacientes y luego intentar llegar a los 4.000 pacientes con la muestra definitiva e intentar establecer unos puntos de corte mucho más multidimensionales. Por tanto, y en conclusión, una definición operativa del consumo de riesgo de cannabis puede ser útil para una implementación de la prevención personalizada. Tenemos un primer intento, una unidad de porro al día parece que incrementa el riesgo de padecer problemas asociados al consumo de cannabis, pero es muy preliminar, no me gustaría que se implementara ya como una realidad, porque no lo es. Lo que sí sabemos es que basándonos en frecuencia y en cannabis podemos acercarnos a ella, y, como decía, necesitamos una definición de tipo multidimensional. Aquí tienen un código QR si quieren saber más sobre la unidad de adicciones del Hospital Clínic de Barcelona. Muchas gracias por su atención. Estoy a su disposición para preguntas. Sean benévolos, por favor. Hoy es mi cumpleaños. Me gustaría pasar un buen día. Sean benévolos. Gracias. So we have we're a bit behind schedule, but we have 5 minutes for questions. And we have one down here. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Vanessa Cantillano. Yo trabajo en un programa de prevención en la Universidad Católica, en salud estudiantil, y nosotros publicamos el año pasado una validación en español de un instrumento que es el CUPIT. El autor original es Bashford, y es un instrumento de 16 preguntas. Tal vez ahí un poco el criterio que yo entendía a propósito del tema del tiempo. En el caso nuestro, las intervenciones igual son un poco más largas, por lo tanto tenemos tiempo en el fondo para la aplicación del instrumento, pero me parece súper interesante lo que ustedes proponen. Tal vez ahí, desde un punto de vista de la población con la que nosotros trabajamos, que son jóvenes, que habitualmente inician su consumo en la universidad,
Me parece muy relevante lo que tú pones ahí del tema multidimensional. Entonces, tal vez ahí la propuesta a lo mejor utilizar en esa nueva instancia instrumentos que puedan ser tal vez más largos, pero que puedan explorar otras áreas que tengan que ver con el funcionamiento. Y también estaba pensando que no sé si ustedes han evaluado como la correlación, porque un tema es la unidad consumida, pero una de las exploraciones que hace el instrumento QPIT, por ejemplo, es el tiempo que está bajo el efecto de la sustancia, en el fondo que está intoxicado, que también es una forma de medir como el consumo. No sé si es tanto pregunta o comentario, pero bueno, gracias. Perdona, ¿has dicho QPIT o QDIT? No, QPIT, con P. Con P. Sí, Vale. Jan Batchford, y lo publicamos en enero del año pasado en el Drug and Alcohol Dependence. Y la pregunta es tiempo consumido. Sí, no, la pregunta era si había correlación entre, porque otra manera de ver en el fondo la unidad estándar podría ser por el tiempo en que está bajo el efecto de la sustancia, que sería también otra correlación, que en el fondo muchos de los riesgos también tienen que ver con el tiempo en que está intoxicado. Y eso, y en ese sentido el instrumento igual es más multidimensional, eso solo quería decir. Gracias. Sí, el QPIT no lo conozco, pero el QDIT, la pregunta es similar. Creo que concretamente habla de Stone. Sí. El riesgo de este tipo de medidas es que no tiene en cuenta, por ejemplo, fenómenos de tolerancia, ¿no? Igual cantidad de consumida en una persona que tiene baja tolerancia porque ha experimentado con la sustancia en pocas ocasiones, probablemente va a durar más que en un gran consumidor, cuando precisamente el gran consumidor va a estar más, por intuición, va a estar más en riesgo, ¿no? Cuando hablamos multidimensional, yo soy psiquiatra de formación, entonces muchas veces cuando pensamos en cannabis, asociamos rápidamente cannabis a esquizofrenia, ¿no? Sobre todo en gente joven. Pero hay otras dimensiones que tenemos que tener en cuenta dentro de la propia salud mental, como es el deterioro cognitivo, pero también salud orgánica, por ejemplo, el cáncer testicular tipo no seminoma. Y esto no está correlacionado todavía con cantidad, frecuencia consumida. Por tanto, vamos a tener que ver por dónde va esto. No sé si con este estudio necesitaremos estudios más mayor tamaño. Hola. Thank you. So we have two more questions, and then we need to move on to the next presentation. But I think we had one down here first, right? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Torrico, yo vengo de la primera región, de la región de Tarapacá, que es desértica y está conectada y asociada con el cono sur respecto del ingreso de sustancias. Por lo tanto, hay un alto índice de consumo de sustancias más duras como pasta base. Por lo tanto, la percepción de riesgo de la marihuana es mucho más bajo. Tengo entendido que lo que ustedes buscan es definir una medida estándar de consumo de sustancias de marihuana, pero mi pregunta es, ¿cómo eso, una vez que la tengan medida, por ejemplo, ya la medida estándar, un pito equivalente a tantos gramos, cómo después eso, al momento de hacer la entrevista y el usuario le va a reportar, yo me fumo 3 pitos, le vamos a preguntar de qué tamaño es o como más o menos cuánto. Ahí no entiendo muy bien cómo esta unidad estándar se va a poder contrastar con el discurso que está cargado por esta idiosincrasia además y esta normalización de que, por ejemplo, en Chile se usa el término aguja para un pito delgado, un porro, un pito más grueso y ya el bate, y ahí tiene un montón de nombres. Pero entonces mi pregunta es cómo se va a contrastar esta medida estándar con las nominaciones que tiene la población, que son bastante imprecisas. Lo que nosotros hemos visto es que en Barcelona la variabilidad que nos hemos encontrado entre los usuarios es bastante menor de la que esperábamos. Es un 10% los outliers que hemos tenido. En el caso de la unidad de bebida estándar que se hizo en los años 90, la variabilidad era mayor. En el alcohol, que es una sustancia comercializada, la variabilidad es mayor que no en el cannabis. Con lo cual, yo después del estudio estoy más tranquilo que al principio respecto a esto. Y después seguro que hay que hacer adaptaciones de tipo más local, porque evidentemente el patrón de consumo de sustancias varía en función de cada región. Thank you. So the final question is down here.
Okay. All right. Es que iba a hacer la misma pregunta. Le iba a preguntar si es que en el estudio, cuando midieron los promedios de THC presentes en la sustancia, encontraron mucha variabilidad, ¿no? Si es que se extendía desde baja presencia de THC hasta mucha presencia de THC, y cómo eso se podía transformar en una unidad de medida estándar, a propósito de que en el caso de alcohol tenemos la diferencia entre destilados y fermentados. Si se habían encontrado con algo parecido, ¿no? Nuestra hipótesis inicial era que el hachís y la marihuana sería diferente, pero como habéis visto los datos, no hay tanta diferencia. Por lo tanto, por eso decidimos, por consenso, establecer un punto de corte similar que sería más fácil para aplicar en la clínica. La variabilidad que existe en la marihuana es sobre todo cuando tenemos en cuenta la materia prima a partir de la que se realiza el porro. Cuando esto se traslada a la unidad de consumo, esta variabilidad es menor. La hipótesis que podemos tener, que no está demostrada, pero es una hipótesis, es que hay una cierta regresión. Es decir, si yo consumo una marihuana más potente, voy a ponerme menos cantidad en mi porro que si consumo una marihuana de baja potencia y me voy a poner más cantidad. Thank you so much. And I think we need to end the discussion on this presentation. So thank you, Hugo. And we now move on to the second abstract, which is Michael Jecks, who is presenting on a systematic review into the effects of control group changes in interpretation of findings in alcohol brief interventions. Michael Jecks is from the Department of Psychological Sciences, the University of Liverpool in England. Michael. Good afternoon, buenas tardes everyone. My name is Mike Jecks. I'm a second year psychology PhD student at the University of Liverpool, and I'm funded by Public Health England. Today I'm going to present to you some results from a recent meta-analysis that I've conducted looking into control group changes within alcohol brief intervention randomized control trials. I'm very keen to take this opportunity to hear your thoughts and feedback. This is a meta-analysis. The results are a little bit open to interpretation, so I'd love to get your feedback on that. So what's this problem then? I'm sure there are lots of you sitting in the audience here who have run alcohol brief intervention, randomized control trials, and the control group has reduced their drinking, sometimes by a significant amount, and sometimes to the point which has created a null finding. Okay, sorry. I'm a bit nervous. This is my first ever presentation. So this change in control groups is very unpredictable, and it makes it very difficult to plan for when you're planning a study, or to explain if it does occur. A number of studies have tried to limit this effect, either by hiding the baseline assessment in like a general health questionnaire or something like that, or by using a delayed assessed technique such as Hester did in his 2012 study. These methods can produce other methodological issues though, so they're not the answer we're looking for just yet. So my work aims to kind of add to the work which has already been completed by McCambridge and colleagues, and actually one of the slides from Paul's presentation before actually used the same study that I've been using. So what are the aims? So there are three main aims to this study. The first was to provide a value for the amount that control groups are reducing their drinking in terms of a standard mean difference. The second was to compare this change with that within the intervention, and to discuss whether this is potentially, the change in the control groups is masking the effect that the interventions are designed to create.
And the final aim was to consider this control group change under a number of different sub-analyses, which I'll get to a bit later on when I'm there. So to do this, we conducted a meta-analysis which reanalyzed data from 4 previous reviews, Jenkins, Platt, Black, and Riper. These reviews cover a range of brief interventions, and we were trying to make this as broad as possible so it can be applied to as many studies as possible. Whoops. Out of 153 papers, we included 72 of them into the analysis. The most common reasons for rejecting papers were that they were missing raw data for the control groups. If there was no measure of alcohol consumption, that was grams per alcohol per day, per week, per month, or units per day, per week, per month. So we rejected studies which used audit, gamma-glutamyl transferase, or GGT measurements, or drinks per drinking day as the main outcomes. We also rejected studies if the target group of the intervention was likely to cause massive outliers, such as drinking in pregnancy or underage drinking. The meta-analysis itself was a generic inverse variance meta-analysis using the standard mean difference. We used a random effects model because of the very high variance in studies like this. Within subjects analysis, we used a within subjects correlation, which some of you may have actually even replied to my emails requesting. So if you did, thank you very much. So the first aim was to provide a control group for the effect size. An effect size for the control group. Before we did that, though, we needed to make sure that the difference between control group and interventions at follow-up matched other reviews in this area, just to make sure that we're using similar data. And we did. It showed a 0.14 difference between intervention and controls at follow-up, which is very similar to the Platt study. So control groups significantly decreased their drinking from baseline to follow-up by an effect size of 0.27. And that's a small but significant effect. So how does this compare to the within subjects change in the intervention? We found a significant reduction in the drinking in the intervention group of 0.41. However, when this is compared to the control groups, there was no significant difference between the control group change and the intervention change. This could suggest that the control group and the intervention group are decreasing their drinking by similar amounts. So the implications of this, with the size of the control group and the significance of the control group decrease as it is, it's a small to mid-sized change. This means that we can't ignore this problem. We need to try and keep working to reduce this control effect. With no significance between the two, this increases the chance of type 2 errors in this research. And it's possibly an argument which is going to be a little bit controversial here for Bayesian stats, maybe, in this field of research. And it may be interesting to go back to previous studies which have found no effect between intervention and control and consider them from a point of view of Bayesian statistics. So the final aim was to compare the control group changes in different subgroups. These included splitting the data by whether the study included all drinkers or whether it was just heavy drinkers, whether participants in the control group received a treatment which they were expecting or they considered a normal part of their day, or whether it was a very unusual control treatment, or whether the setting of the study had an effect. So the first study looked at whether screening out low-risk drinkers has affected this control change. Studies were classified as heavy drinker studies if participants were screened out, usually using the audit. If it was below an 8 on the audit score, they were screened out. All drinkers were classified as participants who drank at all, obviously excluding teetotalers or people who didn't drink. Studies which included heavy drinkers showed a significant control group reduction in alcohol consumption. This was not the case in the studies which included all drinkers.
and there was a significant difference between the two subgroups. What we could be seeing here is the effects of regression to the mean, which supports research already conducted by McCambridge. Heavy drinkers are likely to reduce their drinking naturally towards the average. Obviously, average drinkers in the all drinkers group aren't going to show that change. Another possible interpretation of this could be that heavy drinkers are more susceptible to assessment reactivity and the Hawthorne effect, particularly if they already know that their drinking's high. So, whether the control methodology causes a change is the next part that we studied. The studies were classified as treatment as usual if the participants were not aware that their alcohol was being assessed, or if they considered it a normal part. So a really good example of this is a study by Gohm, who looked at Army recruits, and he took alcohol baseline scores from part of their usual health assessment when they were being recruited. They had no idea that it was going to be used for a study at that point. Unusual treatment studies were classed if the baseline assessment was considered to be completely unusual to that person's usual day. So being invited into a GP clinic or university to take part in a study, a large battery of assessments, blood tests for the sole purpose of the study. We then had like a middle group, and I've used the wrong term after the previous presentation. It's not screening. Consider it minimal assessment instead of screening. But these were people who have attended A&E or a GP clinic as something that they had to do, and were then given a small assessment as well as their usual. Sorry. I've lost my place. So there were significant reductions in control group drinking in both the unusual treatment group and the minimal assessment group, and there was no change in the treatment as usual group. This is particularly interesting with the the no difference between screened and the unusual treatment. So even a minimal assessment is causing a large, significant reduction in control group drinking, particularly if the participant is aware of it. So unusual treatment groups, So this could be demonstrating the effects of demand characteristics, participants being aware of their drinking and being aware that it's being watched. It kind of highlights the importance that we need to try and hide or mask, particularly in the control groups, the baseline assessment, but which it's easier said than done, that, particularly in groups that aren't usually needed to be or aren't used to having their alcohol consumption assessed. Further research could be conducted into the effect of minimal screening for participants, particularly with that lack of a difference between minimal assessment and unusual treatment. So the final one was the setting. We've grouped studies into three very broad groups. Health, which includes everything to do with health, GP clinics, A&E departments, including student health centres as well. There's then university, which is anything where the participant had to come onto a university campus, or it was an electronic intervention based at a university. And then workplace, which is anything that took place at the participant's usual place of work. So control groups in health settings and university settings showed significant reductions in drinking. And there was a non-significant change in control groups in workplaces. And there was a significant difference between all three groups. So quite nicely stacked. Health obviously showed the largest effect size. So the significant differences shown in the setting of the study could demonstrate a number of interpretations. Firstly, this could demonstrate the effect of, I'll leave it up, the effect of a cue very similar to behavioural change techniques. For example, there's a behavioural change technique known as restructuring the physical environment. This involves the participant going home or going to their place of work, putting up prompts to cue a behaviour change. Although this isn't that behaviour change, because it's not done on purpose, it could still elicit very similar changes. Particularly in a health setting where they're constantly reminded of the importance of good health. You see people who are ill, you see health signs, you're seeing someone about your health. We could also be
we're seeing the effect of demand characteristics, both in terms of hypothesis guessing at universities and context effects in health settings. Implications for this could be a rethink of where control groups are tested. If there's no need for that control group to be in that setting, we need to start thinking to test them in a more neutral environment. But in the same note, these could be used to the advantage of the intervention itself. So just a few very quick mentions. My three supervisors, Dr. Laura Goodwin, Professor Mark Gabbian, Dr. Carol Bynum from Public Health England, and to Matt Field, who was my supervisor before he left for University of Sheffield. He had a massive role in this. And finally to Beth Collier, who's a very good friend and probably fed up of proofreading all my work. Thank you very much. This has been my first ever conference presentation, as you can probably tell. So thank you. So thank you very much. We have time for some questions, and we have one here. So Rich. Thanks very much. First of all, congratulations. We really appreciate your sharing in your first conference presentation. I thought it was quite clear, if not fast. The one message that I take, and I want to ask you if you think my hypothesis is consistent with your data. So you had a large change in drinking in intervention groups, a large change in drinking in control groups, and no change in usual care in treatment as usual, or very, very little change in treatment as usual. And my question is it possible that rather than a statistical effect, that this demonstrates bias in outcome assessment? In other words, that there is no effect in either of those groups. What we're seeing is social desirability. That is, when we tell people they're in a study where they should decrease their drinking, that later when we ask them how much they're drinking less. And I especially think this may be the case given that in systematic reviews of brief intervention, we find no effects on gamma-glutamyl transferase, PEth, other biological measures of alcohol, emergency department visits, hospitalizations, any other clinical conditions. So first of all, I don't think I was very clear with that slide, possibly because I was talking at the speed of light. That slide showed only control groups. So the unusual treatments were, when I say unusual treatments, it was an unusual experience for the participant. So they showed the biggest decrease in their drinking compared to people who received something which they would normally expect. The labels were probably bad, really. It shouldn't have been treatment as usual. It should have been normal experience and unusual experience. So I think that kind of answers your question a bit. Maybe. I mean, you still have a difference. Yeah. Which is unexplained and could be biased rather than stats, I guess is my point. It could be, but I would have more interpreted that as demand characteristics because the individuals in the unusual experience and the minimal assessment are both aware that they're being watched with their drinking and they're beginning to figure out probably what's going on. Whereas the ones where it was very hidden, it was completely as they expected, are more likely to be a bit, well, I don't know what's going on here, and are more likely to be truthful. Thank you. Thank you. And moving on to the next question down here. Okay, first of all, thank you for your nice presentation. Very well done. My name is Helen Reaper. I'm one of the authors of the meta-analysis you included. Thank you for that. I want to ask you if you can think along with me, because we have recently conducted an individual patient data meta-analysis on which we pull all the raw data. It's at the edge of being published, and we found something
opposite to your findings in terms of the role of the control group you use. So we were able to pool 20 studies and include 14,000 patients, all internet-based interventions. And what we found is that when you apply a waitlist control group, actually the difference between the intervention and the waitlist control group is bigger. So the impact of the intervention is bigger than assessment only or a minimal intervention. So we think that one explanation could be that patients who are, or community members who are placed on a waitlist control group continue their drinking because they think we will change when we receive the intervention. So it's the opposite almost of what you find. So my question is, what do you think about these findings? And my second question is relates to the power, because you make a conclusion about the impact in the workplace settings, but to the best of my knowledge, the number of studies are very limited in number, so you need to be very careful because you can base your analysis under the underpowerness of the studies. Well, thanks for your second point. I'll definitely bear that in mind. I must admit as well, I am going to be adding another review worth of data to this, and I'm in the process of it, but the conference kind of crept up a bit too fast for me to do that. So I'll definitely bear that in mind next when I'm redoing the data. I've completely forgotten what your first question. Oh yes, the wait list. It'd be really interesting actually to see if that's in my data, if I split out waitlist only groups as opposed to minimal assessment. I hadn't thought of using them as a subgroup, so I might try that as well and see what my data shows too. But that's really interesting. Thank you. More questions or comments? Well, if not, thank you very much, Hugo, for this very important study.